Buenos días, amados hermanos y hermanas. En esta mañana quiero invitarles a reflexionar en la palabra de Dios, usando el texto del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 17. Es el mismo Señor Jesús el que está hablando, y leo: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites meditar en ella. Gracias, Dios, porque a través de ella alimentas nuestro espíritu. Bendice nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia que se nos cuenta en el capítulo 3 del Evangelio de Juan es Nicodemo, un principal entre los fariseos, que se acerca a Jesús de noche para entrevistarse con él. Y durante esa entrevista, Jesús usa una historia del pueblo de Israel, del tiempo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, guiado por Moisés, para referirse a sí mismo como el que trae la salvación para la humanidad. La historia que Jesús refiere fue cuando Dios envió serpientes venenosas en castigo por la rebeldía del pueblo de Israel. En aquella ocasión, Dios le dio la orden a Moisés de que hiciera una serpiente de bronce, la colocara en un asta de madera y la levantara, y le diera la información al pueblo de que todo aquel que mirara a la serpiente sería sanado. Obviamente no era la serpiente, era la obediencia a la palabra de Dios. Algunos lo hicieron y vivieron, otros no creyeron y murieron. Jesús usa esa historia y se refiere a él mismo y dice: así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Obviamente la referencia es a la escena de la cruz donde murió Jesús, pero no solamente es ese momento, sino Jesús mismo, porque a partir de ahí todos los que hemos creído en Cristo hemos encontrado en él la vida eterna. No era la escena, no era la cruz, sino la fe en Cristo Jesús, la obediencia a la palabra de Dios. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que vengamos a Jesús creyendo que Él es el Hijo de Dios. La misma Biblia lo dice. Jesús lo reitera en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor tan grande de Dios, que envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Jesús continúa diciendo en el versículo 17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchos dicen que Jesús vino a traer la condenación, pero no es así. Él mismo lo está aclarando. Él vino para salvar a la humanidad, no para condenarla. Entonces, ¿por qué la gente va al infierno? ¿Por qué la gente es condenada? Lo dice el versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El problema no está en el lado de Dios, sino en la humanidad. Creer o no en Jesús determina dónde pasaremos la eternidad. Así que, si usted ha creído en Cristo, gócese, alégrese, regocíjese en el Señor por el grande amor con que Dios nos ha amado, que nos ha hecho sus hijos a través de la sangre de Cristo. Pero también reflexione en esta gran responsabilidad que tenemos
de compartir el mensaje de salvación, de llevar el mensaje del Evangelio a nuestros familiares, amigos, vecinos y a toda la humanidad. Para eso Dios nos puso aquí, para que llevemos el mensaje de salvación, para que llevemos las buenas nuevas de que en Jesús hay vida eterna. Pero también, si usted no ha creído en Cristo, déjeme invitarle a que no desperdicie más su tiempo, no dude más de la palabra de Dios. Jesús es quien dice ser. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Y si usted cree en Jesús, usted encontrará, como nosotros, que en Él hay salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu grande amor. Te agradecemos, Señor, porque enviaste a tu Hijo Cristo a morir por nosotros. Gracias, Dios, porque en Él hemos encontrado la vida eterna. Gracias, Padre. Pero, Señor, ayúdanos a cumplir la misión que nos encomendaste. Ayúdanos a ser portadores de tu Evangelio. Ayúdanos a llevar las buenas nuevas de salvación para que otros vengan a los pies de Cristo. Señor, te ruego por aquellos que están viendo este mensaje, están escuchando esta reflexión y que aún no han creído en Cristo. Señor, quebranta sus corazones. Lleva sus vidas al convencimiento de que necesitan a ese Salvador que es Cristo el Señor. A ti sea hoy y siempre la honra y la gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Agradezcamos a Dios por su grande amor con que nos amó. Y llevemos el mensaje de que en Cristo hay salvación y vida eterna. Dios les bendiga.